Sagitario, bienvenido a tu lectura del 24 al 30 de junio, tu lectura semanal. Si estás trabajando actualmente, ¿cuál es el mensaje que sale para ti? 6 de bastos, te habla de éxitos, de triunfo, de victorias. Esto también te está indicando de que prontamente durante esta semana podrías estar conociendo a un nuevo jefe. Tú podrías estarte convirtiendo en un nuevo jefe o podrías estar recibiendo la visita de un jefe que viene de otro departamento, de otra ciudad, de otro país, el cual va a estar haciendo ciertas modificaciones poco a poco porque parece de que él va a tener esa posición permanentemente en un futuro y por ahora simplemente está como haciendo la visita para chequear que todo esté bien, para revisar que todo esté en orden y ver cómo es el funcionamiento dentro de la empresa. Esto también puede representar y aplicarse, como siempre les digo, mis guerreros de Sagitario, desde una persona que tiene un restaurante hasta una persona que tiene su propio negocio, porque el nuevo dueño que puede pasar por ahí puede ser una nueva compañía que se encarga de administrar los locales donde están o el gobierno para establecer ciertas nuevas reglas o leyes dentro de lo que estás realizando. Así es que no importa si yo te digo la empresa o el negocio, porque si tú tienes tu pequeño negocio, tienes tu pequeña empresa, eres dueño de tu propio negocio, igualmente aplica para ti. Así es que aquí no hay de que, ay no, pero yo tengo mi pequeño negocio, eso no aplica para mí. Claro que sí, también aplica para ti, porque todo lo que nosotros hagamos, independientemente de la estructura que tenga nuestro negocio, es nuestro negocio y es nuestra empresa. Así que a quererla mucho y a cuidarla porque se ve aquí que vienen cosas buenas para ti. Así que todos estos cambios que van a estar sucediendo a tu alrededor, de nuevas administraciones, nuevos jefes, nuevos cambios o incluso la nueva posición para ti, va a representarte mucho éxito y triunfo en tu vida. Si no estás trabajando, mi guerrero de Sagitario, ¿cuál es el mensaje para ti? Te sale la carta de el Caballero de Espadas y habla de que tienes que bajar un poco las revoluciones también porque parece que estás como saltando de un lado a otro con respecto a las ideas o las cosas que quieres hacer o has estado literalmente saltando de un trabajo a otro porque no estás 100% seguro de en qué trabajo quieres estar y eso no está hablando muy bien de ti porque están empezando a haber rumores porque estás como saltando en la misma línea de trabajo, en la misma línea de negocios y las personas ya están empezando a comentar, esto no lo veo que sea nada grave todavía, pero sí veo personas a tu alrededor que podrían tener energías una vez que conversan contigo tal vez de inestabilidad. Ah, mira que estuvo aquí una semana, estuvo allá 2 semanas, trabajó aquí por 3 meses, trabajó allá por un mes y no notan entonces como un compromiso. Trata de buscar la manera en la cual tú puedas expresar mejor este punto de por qué has estado de esa forma y trata de encontrar algo en lo cual tú puedas pasar un tiempo un poco más estable para que eso te permita crear una mejor hoja de vida, porque veo una persona saltando de un lado a otro. Y esto también podría representar, mi guerrero de Sagitario, que está saltando de una idea a otra. Mandas hojas de vida como loco por cualquier lado, pero incluso a cosas que no tienen nada que ver contigo. Empieza a enfocarte en lo que sea tu experiencia, tu área de trabajo, y allí empieza a mandarle a todas las empresas que quieras. Pero si, por ejemplo, estás estudiando o has trabajado siempre con algo que tenga que ver con atención al cliente, ¿por qué estás enviando hojas de vida a una clínica para trabajar como médico o para trabajar como recepcionista cuando estamos buscando a alguien con experiencia dentro de esa misma línea médica? Entonces a eso es lo que me refiero. Enfócate en una misma línea y mándale todas las hojas de vida que quieras, pero a esa misma línea de trabajo. Recuerda dejarme en los comentarios tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones. Y si no te has suscrito todavía, activa la campanita, déjame tus deditos para arriba y comparte este video para que lleguemos a más guerreros. Recuerda suscribirte. Si estás en una relación, ¿cuál es el mensaje para ti? Uy, Sagitario. Te cae aquí la carta de la Torre y esto me habla aquí directamente de una situación en la cual puedes estar empezando a tener conflictos con tu pareja, pueden estar desarrollando ciertas discusiones y esto habla de la terminación de una relación. La relación son todos aquellos que son novios desde hace un mes, hace un año, casados desde hace 20 años, desde hace una semana. Pero esto me habla aquí de una terminación, un final para su relación. Recuerden que estas son lecturas
reglas generales, no todo el mundo se va a identificar con ellas. Si esto no aplica para ti, pues entonces qué bien que no aplica para ti. Pero para otro grupo de ustedes sí está hablando acerca de la destrucción del hogar. Esto pudo haber sido algo que tal vez ustedes aceleraron mucho y no pensaron muy bien en las consecuencias de sus acciones. Y parece ser que ustedes quedaron como en esta relación solamente por llevarle la contraria a una persona en tu vida y ahora están pagando las consecuencias. Para otros de ustedes podrían estar teniendo grandes discusiones esta semana, diferencias de opiniones que pueden llegar también incluso a ocasionar que algunos de ustedes le pidan a su pareja que salga de la casa. Si estás soltero esta semana, ¿cuál es el mensaje para ti? Esta es la carta que quiere virarse para ti. Te habla acerca de la rueda de la fortuna, Sagitario. Te indica de que la vida te va a dar grandes sorpresas durante esta semana, especialmente en el amor. Habla de una persona que puede estar comunicándose contigo, que viene del extranjero, si se han estado conociendo a través de las redes sociales o podrían conocerse durante esta semana. Pero veo una persona con energías del mundo, con energías de conocer nuevas experiencias, con una cultura diferente a la tuya. Puede ser alguien también que vive donde tú estás, pero que simplemente tiene otra cultura, de otra nacionalidad. Prepárate porque esta semana puedes entrar en contacto con esta persona, especialmente si se puede estar realizando algún tipo de actividad como entrenamiento, si vas a algún tipo de charla o conferencias. Veo que estas son las áreas posibles en las cuales podrías estar conociendo a esta persona, o si estás haciendo estudios universitarios, podrías estarle conociendo allí también. Esta semana, ¿cuáles son tus días de la suerte? Y no te vayas porque esto podría representar también una fecha, un día o un año. Si no, puedes utilizarlos también para jugar en la lotería, al azar o al casino y recuerda jugar responsablemente. Los números para ti son el 4, el 10, el 2 y el 10. Recuerda que el 10 lo puedes usar como 1 o como 0 también. Entonces tienes el 40, tienes el 14, ese número me gusta muchísimo. Tienes el 20, 21 o el 12 también. Mucha atención a las fechas para el mes de julio del día 14 y el día 12. Marcan como importante también aquí para ti. Y al final de este video vas a poder ver el video que tengo preparado para ti, Sagitario, para julio, que ya está disponible, no te lo vayas a perder, compártelo también. Esta semana, ¿cuál es el día cargado de energías positivas para ti, para que recibas buenas noticias? Va a ser el día viernes, así es que muy atento a las noticias que puedas estar recibiendo durante el día viernes. Este va a ser un día para que puedas planificar y organizar lo que quieres hacer por el resto del año, porque tendrás energías a tu favor. En pantalla en estos instantes te aparece el siguiente video que te recomiendo y en la parte superior está el enlace para que puedas tener una consulta privada conmigo. Soy J y te decreto mucha luz y progreso.